Yachaisi Kutimpunka, el conocimiento sagrado ha de retornar. Yachaisi Kutimushan, los conocimientos sagrados están en su retorno. Yachaisi Kutimpu, el conocimiento sagrado ha retornado a nuestra dimensión. Yachaisi Nicharimushan, los conocimientos sagrados del cosmos están despertando. Yachaikunas Kutirimpu, el conocimiento y los conocimientos sagrados han retornado, están retornando a nuestra época, a nuestro tiempo, espacio y dimensión. Las antiguas leyendas o los antiguos mitos, los antiguos maestros han profetizado, han dejado un mensaje sagrado acerca del retorno del conocimiento y la sabiduría ancestral, inmortal y eterno de nuestros abuelos que ya han muerto en el cuerpo físico. El conocimiento y la sabiduría sagrada de los incas que evolucionaron en su esencia solar, en su esencia cósmica. Esos conocimientos ancestrales, esa sabiduría de los grandes maestros del pasado, ha de retornar a nuestra dimensión de tiempo y espacio, donde estamos presentes nosotros en esta época del plano terrenal. La profecía acerca de Yachai Kutimui, traducido más o menos en nuestro lenguaje o en el lenguaje de la modernidad, sería el retorno de la sabiduría, el retorno de los conocimientos ancestrales, esos conocimientos sagrados que son eternos, inmortales para nosotros. Se hablaba de que en aquellos tiempos se presentaron 4 épocas donde el conocimiento, la sabiduría ancestral ha vuelto. Estamos hablando de hace miles de años atrás, porque hasta nuestros tiempos nos encontramos en la quinta era solar, o en el quinto sol, de los hijos del sol presentes en el plano terrenal, en el cuerpo físico, en el Caipacha. Eso quiere decir que ha pasado 4 épocas, 4 eras solares, donde el conocimiento sagrado ha retornado a la Tierra, a nuestra dimensión de tiempo y espacio, para los seres carnales, para los seres terrenales. La primera era solar, en el primer sol, el conocimiento ha vuelto para nuestros abuelos que iniciaron su existencia en esta carne, en este cuerpo físico, en esta forma. O sea que en esencia de la materia, en la concepción de la materia, de lo físico, de la carne, nuestros ancestros que habitaron en esta carne hace 5.000 años atrás han recibido el conocimiento sagrado que provenía de otras dimensiones. Esas dimensiones podemos decir dimensión solar, dimensión del Illa, dimensión del cosmos o de otras dimensiones del cual provienen los conocimientos sagrados para nosotros, para nuestra evolución y para nuestro buen vivir. Una tras otra, un conocimiento tras otro conocimiento se iban presentando cada 1000 años aproximadamente. Puede ser un poquito antes o después. El Yachai Kutimui, en su esencia de la conciencia solar, en su esencia de la conciencia inca, en su esencia de la conciencia de la energía, se manifiesta y retorna en nuevo nivel, en nuevo espacio, en nueva forma de entendimiento, cada 1000 años aproximadamente. Entonces, llegamos hasta este momento donde entendemos de que en este quinto sol, el conocimiento, la sabiduría,
está volviendo de nuevo. Pero en esta última época, de las 5 épocas solares, de los seres solares, de los hijos del sol, a lo que llamamos Inti Churinkuna en plano físico, ha llegado a existir cambios, transformaciones y contaminaciones en el conocimiento sagrado de nuestros abuelos. Eso quiere decir, hace 500 años atrás, desde la llegada de los españoles, con su religión, con sus creencias, con sus dogmas, con sus complicaciones que llegaron a nuestras tierras sagradas, donde se practicaba un conocimiento de alto nivel. Comenzaron a manipular, a tergiversar, a cambiar, a imponer los conocimientos que manteníamos en nuestras tierras, en nuestra cultura, en nuestra tradición. Pero al no lograr dominar en energía, en manejo de energía, en conocimiento a los incas, al no lograr y al no poder manejar energéticamente a nuestros abuelos, al no tener la capacidad de poder conquistar, al no tener la capacidad de poder compartir los conocimientos universales, los españoles comenzaron a destruir, de aniquilar, comenzaron a manipular, comenzaron a atacar. Como no pueden manejar energéticamente ni con los conocimientos, ni con manejo de energía, ni con la conciencia, como no pueden lograr esos niveles, entonces el único camino, el último camino que les quedaba a los españoles y a sus líderes espirituales era destruir a nuestros templos sagrados, los templos del sol, los templos de Iatexia o Iracocha, los templos de Pachacamac, los templos de la Pachamama, los templos naturales que existían en nuestro territorio, pero aún ahora existen. Entonces, aquí entendemos que la reacción natural, la reacción o la manifestación, expresión natural del ser de las personas en este cuerpo, cuando no logran algo o cuando no pueden alcanzar a un cierto nivel, o cuando no logran entender, o cuando no pueden dominar, entonces naturalmente el ser humano reacciona con golpes, con peleas, con intenciones de matar, con intenciones de dominar, con intenciones de asesinar, o con intenciones de desaparecer o separar, con intenciones de destruir, y asimismo también con intenciones de robar, quitar un poco de conocimiento de nuestros abuelos. Eso es lo que hicieron los españoles, porque los españoles quisieron apropiarse de nuestros conocimientos, de nuestros abuelos, pero no lo han logrado. Una partecita han tenido, tienen ahora. O sea que ellos, las otras religiones, los españoles y con su religión, nos han robado, se han apropiado una parte de nuestro conocimiento. Y con eso han comenzado a manipular, manejar nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque el ser humano a veces por naturaleza tiene una ambición, un deseo de querer apropiarse de todo, un deseo de querer tener lo que otros tienen. Tenían ese deseo, esa ambición de querer obtener lo que los incas teníamos, porque ellos no tenían. O sea que nosotros teníamos una abundancia en riqueza de alto nivel en espacio espiritual, energético, en la materia, en este cuerpo, en conocimiento, en sabiduría, en manejo de energías, en entendimiento y en conciencia, tenemos completo. Y por eso que ellos desearon, o sea, tenían esa ambición, no solo de las cosas materiales, sino de las cosas espirituales también. Pero aquí hay algo bonito, algo hermoso. Y para decir esto quiero comenzar sobre un Huilcahuillacoy, una historia, un mito, una leyenda que se narraba desde nuestros abuelos. Cuando los españoles destruyeron nuestros templos, nuestras huacas, nuestros espacios sagrados de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, y encima de nuestros templos, en esos cimientos, construyeron los españoles sus templos católicos. Forzosamente obligaron a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, a que asistieran
a donde obligaron a nuestras abuelas, abuelos, para que asistieran a sus templos católicos y que recibieran la ceremonia de ellos, que ellos transmitían. Donde nuestros abuelos, nuestros ancestros, no asistían porque deseaban, porque querían, porque amaban, sino asistían por obligación, por amenazas. Y encima, en esa época, asesinaron a nuestros padres incas, a nuestros abuelos, abuelas, donde cometieron muchos abusos. En esa época, cuando todo estaba sucediendo, cuando todo esto estaba aconteciendo, en eso, por la orden solar, por orden cósmico, por la orden de nuestros abuelos y padres, 3 seres cósmicos, 3 seres naturales, que provenían de los 3 mundos, de las 3 dimensiones, que representaban al Hanajpacha, Caipacha, Ocupacha, se confabularon, se reunieron. Cada uno de ellos representaba a cada dimensión. El Coriquente por su parte representaba al Hanajpacha. El Paile por su parte provenía del Caipacha y el Amaru por su parte provenía del Ocupacha. Cuando se reunieron, ingresaron a uno de esos templos de los católicos donde estaban celebrando su ceremonia. Y cada animal, cada ser sagrado se posicionó en los lugares estratégicos para poder recoger el conocimiento, la información, la sabiduría que todavía se guardaba hasta esa época. Y asimismo quitar la esencia de los líderes católicos que estaban dirigiendo su ceremonia. Estos 3 seres, una vez recogido, absorbido las informaciones y los conocimientos, salieron de ese espacio y se dirigieron directamente a los 3 mundos, a las 3 dimensiones. Cada ser respectivamente transportó, transfirió y transmitió el conocimiento a la dimensión que correspondía. El Coriquente, canalizado por el Kuntur, transportó y transmitió el conocimiento al Hanajpacha y a los seres del Hanajpacha. Por su parte, el Paile transportó y transmitió estos conocimientos, esta información, esta sabiduría al Caipacha, donde lo recogieron todas las plantas, flores, animales del Caipacha y todos los seres que habitan junto con nosotros en aquel tiempo. Y por su parte el Amaru viajó con la información, con estos secretos, con estos conocimientos hacia el Ocupacha, hacia el mundo interior del planeta Tierra, hacia el mundo interior de la Pachamama, a donde entregó este conocimiento, esta información, donde los seres intraterrenos lo han guardado hasta nuestros días. Asimismo, estos 3 seres sagrados de nuestra tradición transportaron el conocimiento hacia la esencia del ser de cada uno de los seres de este planeta. Y el Amaru transportó hacia nuestro mundo interior de nuestra conciencia, donde estaría guardado la esencia de los conocimientos, el misterio de los conocimientos de nuestros abuelos. Por su parte, el Paile, mediante el canal de los seres animales del Caipacha, transmitió a nuestro Munay esos conocimientos. Y asimismo el Coriquente transmitió a nuestro Yacha y esos conocimientos, esas informaciones. Así quedó grabado, así quedó guardianeado el conocimiento en el hombre mismo, en la esencia del hombre mismo. Así el hombre mismo no podría saber
que estaba guardando un conocimiento. Y así no podría saberlo y no podía sacarlo de sí mismo. Ese conocimiento que guardaba. Porque ese conocimiento, esa información, esos secretos estaban guardados bajo los 4 códigos, bajo los 4 secretos, bajo las 4 esencias de nuestro ser, y solo los elegidos, los escogidos, los llamados, accederían a este conocimiento, abrirían el portal de estos conocimientos, hasta que el nuevo tiempo de Pachacuti haya llegado. En ese tiempo, en esa época, los elegidos abrirían el conocimiento y activarían ese conocimiento, porque había llegado la nueva época de despertar, la nueva época para el retorno de la sabiduría al que llamamos Yachay Kutimun. Así se mostraría, se manifestaría la nueva época. Y esos conocimientos, y esa sabiduría, y esos secretos, y esas informaciones que fueron entregados a los 3 mundos, volverían a nuestra dimensión como semillas de conocimiento y se manifestarían en los seres elegidos, en los seres escogidos, que estarían preparados en nuestra época de despertar del siglo XXI. Y esos conocimientos poco a poco estarían manifestándose mediante los nuevos seres que estaban presentes en nuestra época. Eso sería el Incarri, el retorno de los incas, hijos del sol, y mediante esta esencia se manifestaría la nueva conciencia inca, la nueva esencia inca. Y estos conocimientos estarían disponibles para nuestra época. Y que habrían seres buscadores de este conocimiento y seres transmisores de este conocimiento. Habrían seres a los que llamamos Yachay Maskajkuna, quiere decir aquellas personas, seres buscadores del conocimiento ancestral, del conocimiento eterno de los incas. Y habrían otros seres a los que llamamos Yachay Chasquijkuna, que serían los seres receptores del conocimiento, de la información, de la sabiduría ancestral. Y habrían seres Yachay Mastajkuna, o Yachay Haywarejkuna, Yachay Willakujkuna, a los que llamamos los seres transmisores del conocimiento, de los secretos que estaban guardados y que en este tiempo se manifestarían. Así el nuevo hombre, el nuevo ser, sería manifestado para el despertar de conciencia, para el despertar de la esencia de nuestro ser. Nos enseña de que el conocimiento, la profecía, el Yachay Kutimun, el conocimiento, la sabiduría eterna, el conocimiento de los incas, de los grandes maestros del Tahuantinsuyo, han de volver de los 4 suyos. Eso significa que tienen que volver los 4 conocimientos. Porque si solamente maneja en el planeta Tierra, maneja una parte de un conocimiento, una parte de un espacio de la Tierra, entonces no es completo. Se tiene que despertar el conocimiento desde los 4 rumbos de la Tierra, desde las 4 direcciones de la Tierra, desde los 4 espacios del Sol, desde los 4 espacios sagrados de la Pachamama. Tienen que volver a unirse, integrarse y retornar el conocimiento más evolucionado para nuestra evolución. Eso quiere decir que, hermanos, hermanas, según la esencia y la concepción de los incas, para nosotros, el conocimiento, la sabiduría, está expresado, manifestado en las 4 formas, en las 4 dimensiones, en las 4 esencias, en los 4 elementos, de las 4 direcciones, de los 4 espacios. Eso es una ley cósmica, eso es una ley, un principio universal, un principio solar. Significa que para nosotros, en esta época de retorno de la semilla solar, de la semilla de la Pachamama, de los conocimientos, van a retornar desde los 4 suyos, quiere decir desde los 4 espacios sagrados del Sol, desde las 4 direcciones de la Tierra, desde los 4 espacios de la Tierra. Para nosotros el Cosco es el Miawin, es el ojo, es el centro
del universo, el centro de la tierra, el centro de la cultura, el centro del conocimiento, el centro de la sabiduría, el centro de la energía, el centro de atracción, el centro, el punto de partida y el punto de unión. De la conciencia y de conocimiento de energía. Eso es Cusco para nosotros, desde donde estoy hablando en este momento, de la tierra de los incas, de la tierra del sol. La profecía dice que en la época del quinto sol, del 10º Pachacuti, en la era de los seres solares, donde van a retornar, en ese nuevo Pachacuti van a volver a despertar conocimientos seres solares y van a volver a integrarse, van a volver a unirse. Que para nosotros los 4 rumbos de la Tierra, los 4 rumbos del cosmos, las 4 direcciones, los 4 espacios, significa Joyasuyo, Antisuyo, Chinchaysuyo y Kuntisuyo. Creo que otros conocen como el sur, norte, este, oeste, ¿no? Pero nosotros conocemos con códigos propios del cosmos, con códigos solares. Que desde el Joyasuyo vendría manifestado un tipo de conocimiento, una sabiduría solar. Retornarían los hijos del cosmos. Su manifestación del conocimiento es un conocimiento energético, un conocimiento solar, un conocimiento de luz, un conocimiento de ira. A eso decimos ira. Pero desde Kuntisuyo, el conocimiento, la sabiduría, la medicina, la conciencia de despertar, la sanación, volvería manifestado en la forma de la materia, en la forma de Enka. Eso quiere decir que los seres carnales, los seres de la materia, en el plano físico, traerían ese conocimiento físico, ese conocimiento terrenal, ese conocimiento material, pero manifestado desde la esencia energética, desde la esencia espiritual. Eso es la dirección de donde provendría desde Kuntisuyo. Así como los incas, su pacarina, una de sus pacarinas en el plano de la materia se originó en Pacarestambo, donde está el Maucallafta, la pacarina de los incas, y representa un cuerpo físico, un cuerpo de la materia que viene desde los niveles de otros planos. Pero al mismo tiempo, el retorno al conocimiento de la medicina, la sabiduría, el conocimiento, el retorno de la esencia del cosmos y la sabiduría, volvería en la esencia del espíritu, de la conciencia y la esencia del espíritu, de los seres, espíritus ancestrales y de los seres cósmicos que habitan en cuerpo espiritual y en cuerpo físico. Estos seres son como nuestros abuelos que han muerto, pero que están permanentes en esencia y en espíritu. Pero que los seres espirituales traerían un conocimiento espiritual, más allá de la materia, más allá de la energía, más allá de las otras manifestaciones del ser, traerían un conocimiento espiritual. Y eso representaría el Chinchaysuyo, el espacio, el tiempo sagrado, donde aparece y desaparece la esencia espiritual y los conocimientos, los secretos espirituales, del cual los maestros aprendemos. Pero por otro lado, la otra parte, la cuarta manifestación, el cuarto nivel, el cuarto espacio del Tahuantinsuyo, del conocimiento sagrado de los incas, volvería desde el Antisuyo. Significa desde el Antisuyo volvería la conciencia de energía, la conciencia de la materia, la conciencia del espíritu, la conciencia del ser, volvería a materializarse, a manifestarse en nuestra época desde esa dirección de la tierra, del cosmos, desde esa dirección del Tahuantinsuyo. Pero asimismo, se va integrando el conocimiento, la sabiduría, la medicina, los secretos, los misterios, los enigmas de nuestra cultura, de nuestra tradición. Desde Joyasuyo vendría una nueva energía, manifestación de una nueva conciencia de luz, de energía. En otras palabras, estamos hablando del fuego. ¿Por qué? Porque el sol nace desde el sur, desde el lado de Joyasuyo, desde esa dirección. Y es por eso que el tipo de renacimiento, el retorno del conocimiento de la sabiduría volvería a despertar la materia
volvería a despertar la conciencia y la energía, y volvería a despertar al espíritu de los seres que habitamos esta tierra. En otras palabras, hermanos, hermanas, estamos hablando de que desde los 4 rumbos de la tierra, desde las 4 direcciones del sol, desde las 4 direcciones de la tierra, desde los 4 espacios sagrados del Tahuantinsuyo, desde los 4 espacios sagrados de la Pachamama, del planeta Tierra, volverían a integrarse en un ojo, en un ñau, en un centro, en un puente, en un canal, que es el centro, al que llamamos Cosco, o Chaupin, o Cosco, el punto medio, el punto central. Estos 4 rumbos de la Tierra se manifestarían en algún punto de la Tierra, en algún punto de la cultura de la tradición, y en algún punto de los seres y en algún punto del planeta Tierra. Es como decir que desde los 4 rumbos de la Tierra, donde la energía está dispersada, está viajando la energía a los 4 rumbos, y que la energía viene, se integra de las 4 direcciones, vuelve la medicina en sus diferentes manifestaciones, expresando de los 4 elementos sagrados, trae la medicina. De los 4 esencias del ser, trae la medicina. De las 4 manifestaciones del sol, trae la medicina, el conocimiento y la sabiduría. De las 4 direcciones y espacios de la tierra, trae la medicina, el conocimiento, los secretos de la sabiduría para integrar aquí. Y eso sería un nuevo nivel de evolución. Conocimientos que están en el Hanaspacha, en el Ocupacha, en el Caipacha. El primer proceso de autorreconocimiento y de autodespertar del conocimiento, retorno de los conocimientos, es recoger los conocimientos sagrados que están en la medicina, que está presente en las plantas. El conocimiento, la sabiduría sagrada que está en las flores, en las semillas, en los espacios, en los animales, en las aves, en todas las aves de este plano terrenal. Ese es el primer paso. Porque si no logramos ordenar, recoger, recibir estas energías, entonces no vamos a poder acceder a otros planos. Lo que tenemos que hacer, la tarea de todos los seres y los maestros en nuestra época, es saber encontrar el camino, la forma, saber recibir esas energías, ese conocimiento, esa sabiduría. Para ello, tenemos que salir de la ciudad, tenemos que salir de nuestros dogmas personales, tenemos que salir de nuestros paradigmas personales, tenemos que salir de nuestros patrones mentales, tenemos que salir de nuestras concepciones personales, tenemos que salir de aquellas cosas que nos están amarrando. Tenemos que sanarnos, tenemos que utilizar la medicina. Quiere decir que nosotros tenemos que despertar. Y para ello una de las formas es que nosotros tenemos que dejar las ciudades, ¿no? Y encontrar nuestra propia medicina fuera de las cosas que ya tenemos. O sea, la medicina del conocimiento y el conocimiento de la medicina. Ambas cosas van juntos. Por eso hacemos ceremonias, rituales, prácticas espirituales, enseñanzas, ¿no? Códigos, para poder volver. Porque el receptor, el que recibe el conocimiento, tiene que saber cómo recibir. ¿Cómo se recibe? Con los ojos, con la boca, con la mano, con los pies, o cómo entra el conocimiento. Entonces, para eso realizamos prácticas, ceremonias, rituales. Quizás en el futuro ya esas cosas vamos a ir enseñando cómo se reciben las energías del sol, por ejemplo. Una de ellas, por ejemplo, simple, es que nosotros salgamos al campo, salgamos a visitar a los templos de los antiguos maestros, a los templos de los antiguos líderes espirituales. Vayamos a visitar a la naturaleza. Vayamos a recoger esas energías, a recoger esos conocimientos de alguna manera, en algún nivel, de una planta, de una flor, de la Pachamama, de un animalito, de una mosquita, de una mariposa, de un avecito, de cualquier animal, porque ellos lo tienen el conocimiento. Ellos nos van a dar, de acuerdo a nuestro despertar, de acuerdo a nuestra apertura del corazón, nuestra mente, nuestra conciencia, ellos nos van a transmitir su conocimiento. Y siempre hay que andar con respeto y saludando, ¿no? Saludando, dando un saludo saludado a ellos, porque nos van a transmitir su energía, su sabiduría, su medicina. Cuando camines, no camines con zapato, porque si caminas con zapato,
no hay un contacto directo con la planta, no hay un contacto directo con el agua, no hay contacto directo con la tierra, no hay un contacto directo con las esencias que están en esos espacios. Y si puedes, quítate alguna parte de tu ropa, sin gorro, porque por aquí, por estas partes, ingresa la energía, los conocimientos, las esencias. Eso significa que te vas a ir sanando poco a poco, te vas a ir curando tu espíritu, tu energía, vas a ir curando tu conciencia, tus emociones, vas a ir curando tu cuerpo físico, vas a ir accediendo a un nuevo nivel de conocimiento, a un nuevo nivel de sabiduría, vas a ir evolucionando poco a poco. Y eso quiere decir que estás despertando y estás aperturando tus canales y así los conocimientos de las 4 direcciones van a ir llegando a ti, van a ir llegando a ti. Y eso va a comenzar a recibir mi cuerpo, no solamente mi cuerpo físico, sino se va a alimentar mi energía, se va a alimentar mi espíritu y mi conciencia va a comenzar a despertar y evolucionar en un nuevo nivel. Y esos son términos simples para iniciar un camino espiritual, para iniciar un camino de los hijos del sol, un camino de los hijos de la Pachamama, del Pacha, un camino de los hijos solares, un camino sagrado de los incas, un camino sagrado del Tahuantinsuyo. Añade, Heidi.